dispone nuestros corazones para poder recibir la palabra que Él tiene para nosotros. ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo han estado? Bendecidos, prosperados y en victoria. Y vi que nuestra hermanita Elisa nos está acompañando desde Colombia, ahí en la transmisión. Gloria a Dios, Dios la bendiga, hermanita. Los niños pueden ir al ministerio de niños a ser instruidos en la palabra. Recordarle a los padres que ahí hay un baño y todos los niños que van al ministerio siempre tienen que usar ese baño. Ningún niño puede ir para allá porque ahí no hay visibilidad. Mejor siempre acá, ¿ok? Y dígale a los niños también, a sus hijitos, cuando quieren ir al baño, a ese baño, para los niños. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para nosotros? Amén. ¿Estamos listos para recibir lo que Dios ya dispuso en su corazón para nuestras vidas en este día? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a compartir esta palabra que siento que Dios puso en mi corazón para compartir el día de hoy. Y para eso vamos a leer el libro de Josué. Hermoso libro, como todos los libros en la palabra del Señor. El libro de Josué, capítulo 10, versos del 1 al 14. Josué, capítulo 10, versos del 1 al 14. Gloria a Dios. Ahí ya hemos puesto agua con hielo para quien quiera agua heladita para el calor. ¿Podrían poner en la pantalla, por favor, Anita? ¿Cuál es el libro? Josué, capítulo 10, versos del 1 al 14. Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? ¿Amén? ¿Sí? Hermanito Fernando. Ya que está ahí mirándome de rojo, pastor, yo quiero salir. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Derrota de los amorreos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ahí y que había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ahí y a su rey, y que los moradores de Gabón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales de mayor que Ahí, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, al rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, y a Capía, rey de Laquis, rey de David, rey de Eglión, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos, y de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los siguió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Jorón, y los siguió hasta Aseca y Maceda.
Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que gran Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol delante de Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajarón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios, gloria al Señor por su poderosa palabra. Vamos a orar pidiéndole al Señor de que sea hablando en nuestras vidas conforme a esta palabra que Él ha hablado en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, porque sabemos que en este tiempo tú vas a hablar en nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a la necesidad que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Tú sabes cómo hemos llegado aquí, Señor, cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestros corazones, Señor. Conoces las cargas, las aflicciones, conoces todo lo que estamos enfrentando y aún lo que enfrentaremos. Por eso en este tiempo te pedimos, Padre, que a través de esta palabra seas tú instruyéndonos, seas tú fortaleciéndonos, seas tú, Señor, poniendo en nosotros esa semilla incorruptible para que crezca, Señor, eche raíces de fruto y muy buen fruto, Señor, Padre amado. Te pedimos que a través de esta palabra, Señor, seas tú limpiando de nuestras vidas todo lo que tenga que ser limpiado, Señor, para poder ir ahí afuera, Señor, y poder exaltar tu nombre, Señor, teniendo la victoria que tú ya nos has entregado, bendito Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a tener entendimiento y discernimiento de esta palabra y la retención que necesitamos para que esta palabra no sea robada en nuestras vidas. Como siempre, Señor, te entrego mi vida, no permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre. Sé tú poniendo ese carbón encendido, Señor, en mis labios para que toda palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Wow, poderosa palabra, hermosa palabra que vemos. Y vamos a poner un poco de contexto alrededor de este pasaje. Si retrocedemos un poco, ¿qué era lo que había sucedido? Recordamos, Josué había recibido de parte de Dios el llamado, la misión de poder llevar o guiar a su pueblo a poder tomar la tierra prometida. Recordemos, este pueblo es la segunda generación de una primera generación que salió de Egipto guiado por Moisés, pero que no pudieron tomar la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron tomarla? Por su fe que estaba muy baja y porque su propio pensamiento, porque ellos decían que en este lugar esos muros eran muy grandes, pero aparte de los muros decían que había unos gigantes que lo custodiaban, lo protegían y que ellos eran como langostas para esos gigantes, ¿no? Entonces recordamos, esa generación no pudo entrar, esa generación toda murió en el desierto y ahora se había levantado una nueva generación guiado por Josué para ir a tomar la tierra prometida. Y habían tomado la tierra prometida, habían empezado a tomar la tierra prometida, y ahora por delante, ¿qué tenían? Ahora por delante ya no tenían unos muros, unos gigantes, sino tenían 5 naciones, 5 reyes que se habían unido para pelear contra ellos, ¿no? Decía la palabra que estaba el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón. Si recordamos lo que acabamos de leer, ¿por qué se unen estos reyes? Porque tenían temor, porque dice que el rey de Jerusalén había visto lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, cómo había acabado con los otros pueblos, y dice que él entra en temor, y en su temor natural de hombre, ¿cuál es su solución? Unirse. Mi solución, me uno con los demás pueblos, ¿no? Me uno con los demás reyes, me uno con los demás hombres, y juntos vamos a seguro ser más fuertes, juntos seguro vamos a ser más poderosos, y su plan era tomar y poder llegar y atacar Gabaón. ¿Por qué Gabaón? Porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, ellos dicen que Gabaón era un pueblo grande y sus hombres eran fuertes. Entonces, naturalmente, ¿qué había pensado este rey? Bueno, vamos, los atacamos, los vencemos, nos unimos a nuestra causa y juntos vamos a derrotar a los israelitas. Naturalmente, este rey pensaba que con el número, con las fuerzas que estaba juntando en los hombres, en el ejército, con los demás reyes,
iba a ser suficiente para poder acabar o poder vencer a este pueblo, al pueblo de Israel. Se unen 5 reyes para atacarlos y para vencerlos. Y muchas veces, iglesia, no es a veces como nos sentimos. A veces no nos sentimos como este pueblo, como el pueblo de Israel, porque ¿cómo se debe haber sentido el pueblo de Israel sabiendo que otros pueblos se están uniendo contra ellos? A veces no nos sentimos así como que los problemas se han unido contra nosotros, como que los problemas están ahí uno tras otro, como que estamos luchando contra el rey de Jerusalén. Estamos luchando contra ese rey y no hemos terminado de luchar con él y de repente se aparece el rey de Hebrón atacando por otro lado. No hemos terminado de pelear con ellos y se aparece por ahí el rey de Jarmut atacando por otro lado. Y así como que nos sentimos que nos atacan por todos lados, que no se acaba un problema y viene otro problema, que no acabamos de pelear con un pueblo y viene otro pueblo, y así estamos luchando y luchando y como que sentimos que el cerco que están poniendo alrededor nuestro es un cerco que nos va a ser, o pensamos que nos va a ser difícil poder vencer. A veces no nos sentimos así con los problemas, con las aflicciones, con las situaciones que vivimos o que pasan alrededor nuestro, con esas dificultades que nos hacen sentir como que ¿a qué hora vamos a salir de esto? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? Como que estamos en el mar y pasamos una ola, nos levantamos y inmediatamente viene la otra ola y no nos da tiempo ni de descansar, ni de respirar, ni de decir, wow, ahora sí voy a descansar un rato. ¿No nos sentimos así a veces? Con tantas cosas que se dan, y a veces no solamente cosas que se dan personalmente en nuestras vidas, sino a veces con noticias que vienen, con situaciones que vienen, con cosas que leemos por ahí, cosas que vemos por ahí, que escuchamos por ahí, como que decimos, ¿y cuándo se va a terminar todo esto? ¿Cuándo vamos a poder por fin descansar? ¿Cuándo vamos a poder por fin tener un poco de paz o un poco de tranquilidad? ¿Cuándo estos reyes se van a cansar de venir a atacarnos? Pero, ¿qué era lo que estos reyes estaban olvidando? Estos reyes estaban olvidando que no estaban atacando o no se estaban uniendo para atacar a un pueblo cualquiera. Se estaban uniendo para atacar al pueblo de Dios. Y estos reyes no iban a enfrentar a un general cualquiera. Iban a enfrentar a un general que Dios había levantado y lo había puesto ahí, que era Josué. Estos reyes se habían aliado entre ellos, pero el otro pueblo tenía un aliado más grande y más poderoso. ¿Y quién era ese aliado? Dios. Ese pueblo no tenía 5, 6, 7 reyes, tenía un solo rey a su lado, que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Wow. O sea, no importaba el número que los otros podían unir 7, 8, 9 reinos más. Pero el pueblo de Israel tenía al único y verdadero rey, que es nuestro Señor. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué tenía que hacer su general Josué? Amén. Tenía que creer, tenía que confiar. Tenía que dejar de pensar en lo natural como estos reyes pensaban que el número o la cantidad de ejército numerosa iba a ser suficiente para vencer, y tenía que empezar a creer en lo que Dios le guiaba, en lo que Dios le enseñaba. Pero ¿saben una cosa? Josué llegó a esta batalla sabiendo eso. Llegó a esta batalla confiando en Dios. Llegó a esta batalla sabiendo de que Dios era aquel aliado al cual él tenía que aferrarse y no tenía que soltarlo. Pero lo aprendió de una manera muy dura. Proceso que a veces a nosotros nos toca pasar para poder aprender el poder y la voluntad de Dios. La palabra dice, iglesia, como siempre lo decimos, que todas las cosas obran para bien. Y muchas veces las situaciones que pasamos son situaciones que nos van a enseñar a nosotros, por más que sean duras, por más que a veces las veamos desde nuestro punto natural, una situación difícil. Muchas veces esas situaciones Dios las permite, ¿para qué? Para ayudarnos a entender que tenemos que confiar en Él. Para ayudarnos a nosotros a desarrollar en nosotros esa confianza y esa fe en que lo único que necesito es Cristo.
Lo único en mi vida no es aliarme con otros reyes, no es aliarme con los reyes que el mundo levanta, sino aliarme con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Josué lo aprendió. Y como le digo, lo aprendió de una manera dura, como muchas veces a nosotros nos toca aprenderla. ¿Por qué? Porque recordemos, dice que este pueblo, el Señor, ¿cómo llamaba en el desierto a este pueblo? Era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo que muchas veces no entendía y tenía la cabeza dura. Y a veces estamos así, lamentablemente. Lamentablemente estamos con nuestra cabeza dura y no dejamos que la palabra de Dios, que el poder de Dios se mantenga en nuestras vidas. Sí la recibimos, sí, ¿estamos recibiendo hoy día? Sí, la estamos escuchando y nos estamos emocionando. Y ya nuestro corazón está, wow, Señor. Pero ¿cuánto tiempo se va a mantener ahí? Ese es el problema. El pueblo de Israel, este pueblo, la generación antigua, ¿qué pasaba con la generación antigua? La generación antigua, cuando tenía maná, estaba feliz. Cuando se le acababa el agua, volvían a lo antiguo. Tenían el agua, estaban felices. Se le acababa la carne, volvían a lo antiguo. O sea, ¿cuánto tiempo se mantenía en ellos la palabra de Dios? No era si la escuchaban o no, no era si la recibían o no, sino cuánto tiempo se mantenía en ellos, y eso se demostraba cuando venía la prueba. Porque cuando venía la prueba, ellos tenían que recordar, Dios me dio el maná. Dios mandó a Moisés a hablarle a la peña y salir agua. Dios abrió los mares. ¿Por qué yo tengo que ponerme de esta manera? ¿Por qué yo tengo que actuar o poner mi corazón, endurecer mi corazón? Si Dios ya me demostró lo que Él podía hacer. Pero el problema, iglesia, muchas veces es eso. Que tomamos la palabra de Dios en el momento, para lo que necesito en el momento, pero después cuando nuevamente viene la prueba, cuando nuevamente permite el Señor que algo suceda en nuestras vidas, nos damos cuenta de que ya la habíamos desechado. Y no la mantenemos en nuestras vidas. Y Josué tuvo que aprender a la mala. Como muchas veces nos toca a nosotros aprender a la mala. Y vamos a recordar, luego de vencer a Jericó, ellos necesitan seguir avanzando. Y dice que cuando ellos avanzan, se enfrentan a otro pueblo que se llama el pueblo de Jai. Según ellos, y según la historia que cuentan, era un pueblo mucho más pequeño que Jericó. O sea, si Jericó les fue a ellos fácil, en el sentido de cómo lo tomaron, tomar Jericó, para ellos naturalmente Jai iba a ser mucho más fácil. Iba a ser un pan comido, como decimos en Perú. Porque ante sus ojos era un pueblo mucho más débil. ¿Pero qué sucedió? Vamos a leerlo. Vamos a Josué capítulo 7, versos del 2 al 5. Josué capítulo 7, versos del 2 al 5. Amén. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Wow. A ver, todos recordamos la toma de Jericó. ¿Cómo fue la toma de Jericó? ¿No? Dios le dice a Josué que tenían que dar vueltas a la ciudad por 7 días. Cada día tenía que dar una vuelta, pero el último día, después de dar la vuelta, tenían que gritar, y cuando ellos gritan, los muros iban a caer. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció a Dios. Obedeció a Dios, entonces podemos decir que
Josué se alió con Dios, estaba aliado con Dios. Entonces hizo una alianza con el Señor. Estaba aliado al Señor, hizo una alianza con el Señor. Y dice que cuando él está aliado al Señor, el Señor le dice lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Porque ahí son dos cosas. Le dijo cuándo, que era el séptimo día, y cómo, que era dando las vueltas. Y cuando Josué obedece eso, ¿qué pasa? Tiene la victoria. Tiene la victoria y él toma a Jericó y hace todo lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer. Pero ahora, estamos leyendo que Josué tiene que ir y tomar la ciudad de Jai. Recordemos que antes de tomar Jericó, ¿qué hizo Josué? También envió espías. Envió, dice que 2 espías, y los espías ven la ciudad de Jericó, y después regresan y le dicen, sí, tomemos la ciudad porque la ciudad tiene temor. Están con temor y sabe lo que Dios va a hacer, así que es nuestro momento. Y Josué va, consulta con el Señor y el Señor le dice la manera, la forma, el cómo y el cuándo. Y Josué obedece a Dios. Y ahora vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a enviar espías. Vuelve a enviar espías a Jai, pero ahora, ¿a quién obedece? Al hombre. Ahora dice que el hombre dijo, no, Josué, esto lo vamos a tomar fácil. Lo vamos a tomar fácil, así que no mandes a todos, manda unos cuantos, porque va a ser facilito para nosotros y vamos a tomar ese pueblo fácilmente. Entonces, podríamos decir que Josué, ¿ahora con quién se estaba aliando? Con el hombre, con el pensamiento del hombre. Ahora Josué se estaba aliando con el pensamiento del hombre. Y cuando Josué hace su alianza con el pensamiento natural del hombre, ¿qué sucede? Pierden la batalla. Dice que tuvieron que salir corriendo, o sea, fueron avergonzados delante de este pueblo, que supuestamente era un pueblo más débil, que supuestamente era un pueblo más pequeño. Cuando Josué hizo alianza con el hombre, con el pensamiento del hombre, las fuerzas del hombre, porque ya Josué ya no estaba con las fuerzas de Dios, sino estaba con sus fuerzas, de su propio ejército, porque su ejército dice, no, manda unos cuantos nomás, porque esa es la única fuerza que necesitamos. Cuando él toma las cosas en sus manos, con sus fuerzas, salen huyendo. Salieron huyendo, despavoridos, y dice que el corazón de ellos se llenó de angustia. ¿No fue lo mismo que sucedió cuando Moisés manda a los espías y los espías vienen diciendo, no podemos tomar esa ciudad? No podemos tomar esa ciudad porque esa ciudad come, dice a sus habitantes, porque hay gigantes ahí. ¿Y cómo se puso el corazón del pueblo? Dice que también lloró de angustia. Y no escucharon la voz de Dios que ya les había entregado esa ciudad. Entonces vemos, iglesia, que cuando nosotros nos aliamos al pensamiento del hombre, al pensamiento natural, a lo que el hombre dice, a lo que el hombre piensa, a lo que el hombre cree, ¿qué va a suceder con nosotros? Podemos terminar con el corazón lleno de angustia. ¿Por qué? Porque estamos con nuestras fuerzas. Estamos peleando con nuestras fuerzas. Si nosotros recordamos, Dios le dice a Josué cómo y dónde tenía que atacar. Jericó, ¿no? Le dice cómo, da vueltas y grita. ¿Cuándo? Un día a la vez. Y no lo hagas hasta el 7º día. O sea, estaba el cómo y el cuándo. Ahora, ¿quién estaba poniendo el cómo y el cuándo? El hombre. El hombre le dijo, ¿cómo? Con pocos hombres. ¿Cuándo? Ahorita. El tiempo es ahora, el cómo es con solamente 3,000 hombres. Entonces, ahora quien estaba poniendo las reglas era el hombre. ¿Qué hubiera pasado si es que Josué, en vez de solamente escuchar a los espías, a los hombres que había mandado, iba y consultaba con Dios el cómo y el cuándo? Yo estoy seguro de que Dios le hubiera dicho a Josué, Josué, no es el cuándo. Josué, no es el momento. No es tiempo de que vayas a esa batalla, no es tiempo de que luches contra ese pueblo. Es tiempo de que yo trabaje contigo, porque tengo algo que limpiar en ti. El tiempo de Dios. El cómo a la manera de Dios.
Dios sabía que Josué y el pueblo no estaban preparados para ir a tomar Jai. Porque Dios sabía lo que se estaba moviendo ahí, lo que estaba pasando en el pueblo. Dios sabía que no era el tiempo. Y que ese pueblo, si es que ellos iban a salir, como dice la palabra, huyendo, corriendo, derrotados. Dios sabía que eso iba a suceder. Pero ¿qué pasó con Josué? Hizo alianza con el hombre. Hizo alianza con el pensamiento del hombre, con lo que el hombre pensaba, con lo que el hombre decía, y olvidó que su alianza era con Dios. Olvidó que era Dios aquel que tenía que guiarlo, aquel que tenía que mostrarle cómo y cuándo tenía él que atacar a Jericó. Pero Josué se olvidó y comenzó a escuchar al hombre, y comenzó a escuchar la voz de todos los que estaban ahí alrededor de él. Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas, iglesia. Muchas veces tomamos decisiones. ¿Cómo? Preguntando al hombre. Muchas veces tomamos decisiones preguntándole qué hizo él, qué hizo ella, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, y nos olvidamos que nuestra alianza no tiene que ser con el hombre, nuestra alianza tiene que ser con Dios. Porque Él sabe realmente si estamos listos o no para la batalla. Muchas veces nos vamos a la loca, vamos ya, vamos a enfrentarnos, vamos a que es el tiempo, y queremos salir corriendo, queremos salir a hacer lo que queremos, cuando no es el tiempo. Y no estamos preparados para hacerlo, no estamos preparados para enfrentarnos, no estamos preparados para enfrentar lo que está por delante, que Dios sabe que va a suceder. Y Josué tuvo que pasar este proceso. Y Josué aprendió a través de este proceso a la mala que la decisión que tomó fue la peor decisión. ¿Por qué? Porque dejó a Dios de lado y comenzó a escuchar la voz del hombre y a hacer alianza con el hombre, cuando él ya había visto que cuando él hacía alianza con Dios, él tenía la victoria. Imagínense tomar Jericó de esa manera, iglesia. El pueblo decía que ellos eran débiles delante de Jericó. O sea, mentiras no estaban diciendo tampoco, porque lo deben haber visto. Deben haber visto gigantes, como lo dijeron. Deben haber visto un ejército poderoso, como lo dijeron. O sea, en lo natural era cierto. En lo natural no era mentira. Ese pueblo de Jericó era mucho más poderoso que ellos. Y tenía una muralla que ellos no tenían. Pero en lo sobrenatural, ¿cómo era ese pueblo? Nada delante de Dios. Y es lo mismo, iglesia. Muchas veces vamos a ver problemas que sí son. Uno puede decir, pero pastor, yo paso esta situación. Sí, yo no digo que no la estén pasando. Y yo no digo que no la van a pasar, porque la palabra siempre nos dice que vamos a enfrentar situaciones difíciles. Y se podrá ver muy grande, sí. Y se podrá ver una situación muy difícil, sí. Y se podrá ver como un gigante delante de ustedes, sí. Pero ¿con quién han hecho alianza ustedes? ¿Con quién nos hemos aliado? ¿A quién estamos escuchando, iglesia? David, un niño, delante de él estaba un gigante, y este gigante dice, como dice el mismo rey le dijo a David, David, este gigante o este hombre ha sido entrenado desde su juventud para la guerra, y tú no, tú eras un pastorcito. ¿Y era cierto o no era cierto? Era verdad. Ese gigante había sido entrenado para la guerra. Goliat desde muy niño nació para eso, creció para eso. Y David, en su pensamiento, le había crecido para criar ovejas, para pastorear ovejas. Pero ahora la situación que tenía por delante era diferente. ¿Y qué dijo David? Amén. Rey, yo soy débil. Yo soy débil porque soy un pastor. Pero mi Dios, aquel que me entregó al oso, aquel que me entregó al león, Él me va a entregar la cabeza de este gigante. O sea, dice David, yo sí reconozco que eso se ve muy grande, pero yo estoy aliado con aquel que pelea las batallas por mí. Mi alianza está con aquel que me entrega a mis enemigos bajo mis pies. No soy yo soy débil, sí soy débil, se ve grande, sí se ve grande, pero quien está peleando por mí es quien me va a dar la victoria. Y eso es, iglesia, eso cuando nosotros enfrentamos situaciones, vamos a ver situaciones difíciles, vamos a ver situaciones grandes, pero ¿con quién nos hemos aliado?
¿A quién estamos escuchando? Aliarse significa escuchar para poder ser guiados por lo que ellos nos dicen. Esa es una alianza, ponerse de acuerdo. Porque imagínense unos aliados que no estén de acuerdo. Vamos a atacar por el sur, no vamos a atacar por el norte. Al final, la alianza se rompe y se debilita la estrategia. Pero cuando nosotros nos aliamos con Dios y decimos, Señor, acá estoy, tú habla, como decía Job, tú habla, tú responde que tu siervo pregunta. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? El Señor responde y voy y tomo Jericó, como lo hizo Josué. ¿Amén? Pero ahora Josué se había aliado con las personas incorrectas. Se había aliado con lo que no tenía que aliarse, que era con el pensamiento del hombre, con el pensamiento del mundo, con el pensamiento de aquellos que no realmente sabían ni conocían lo que estaba pasando dentro del pueblo. Josué no sabía lo que estaba pasando en el pueblo. No sabía que la alianza entre Dios y él se había roto porque el pueblo había caído en pecado. No sabía lo que había dentro del pueblo. Dentro del pueblo, ¿qué estaba pasando? El pueblo había pecado. Dice que Acán había tomado del anatema que Dios le dijo que no tomara. Entonces el pueblo estaba en pecado y Dios no habita en el pecado. Entonces Dios tuvo que salirse de ahí para que ellos hicieran lo que querían hacer. Pero el pueblo no lo sabía, ellos no lo sabían. Y muchas veces, ¿cuántas cosas hay dentro de nuestro corazón así? Que tratamos de esconder, tratamos de ocultar. Que está ahí, ese anatema ahí bien metido. Y no nos damos cuenta que ese anatema lo que hizo fue alejarnos de la voluntad de Dios. Alejarnos de lo que Dios quería. Y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones pensando que son las correctas. Comenzamos a movernos en el camino que creemos que queremos pensando que es el camino correcto. Y al final salimos corriendo, huyendo, con el corazón hecho agua, como dice la palabra. Pero ¿qué sucedió cuando Josué buscó de Dios? Porque dice que Josué, su corazón también estaba triste. Pero cuando él busca de Dios, cuando el pueblo estuvo listo realmente, vamos a verlo, Josué capítulo 8, versos 1 y 2. Josué capítulo 8, versos 1 y 2. Dice Jehová, dijo a Josué. Ya no era el hombre, ya no eran los oficiales de Josué, los espías. Ahora, ¿quién era el que le estaba hablando a Josué? O sea, ¿quién estaba escuchando a Josué ahora? Amén. Dice Jehová, dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, o sea, no los 3,000 como decían nosotros, no, toma toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra, y harás. ¿Quién está diciendo el cómo? Dios. Amén. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros, pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. ¿Y qué sucedió? Fueron, hicieron lo que Dios les dijo y vencieron. Al mismo pueblo que semanas antes les había vencido, los había sacado corriendo, huyendo, avergonzados, ahora ellos van y toman la victoria. ¿Por qué? Porque fueron, cuando estuvieron preparados, porque ya habían sacado el anatema de la ciudad, ya habían sacado a Acán y a toda su familia fuera del pueblo, fuera de donde Israel estaba, ya estaban como Dios quería que estuvieran, y ahora Josué había vuelto a hacer alianza con Dios. Dios le dice, ahora es el tiempo, ya es el momento, y pon emboscadas sobre ellos. ¿Cómo tienes que hacerlo?
Y cuando Josué obedece a Dios en su tiempo y a su manera, dice que ellos vencieron. Porque era el momento. Porque ya Dios había trabajado en ellos. Ya Dios los había preparado. Dios conocía sus debilidades y Dios tenía que trabajar en sus debilidades para que ellos puedan ir y vencer a este pueblo. La debilidad de este pueblo, ¿cuál era? La desobediencia a Dios. Porque habían traído del anatema, estaban haciendo ídolos para ellos. Estaban idolatrando para ellos y Dios decía, mientras tú sigas en eso, tú no puedes ir a pelear la batalla. Yo tengo que trabajar en ti. No, Señor, pero yo me siento que estoy bien. No, no es. Yo sé que tú quieres. Yo sé que tú sientes ir a hacerlo. Pero no es el momento. No es el tiempo todavía. Iglesia, Dios quiere darnos la victoria. Dios va a cumplir su palabra en nosotros de darnos victoria y poner a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Pero no es ni a nuestra manera ni en nuestro tiempo. Es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Era lógico y era hermoso que el pueblo dijera, sí, vamos a tomar Jai, porque uno puede decir, wow, qué tal fe, ¿no? Estaban con la fe porque estaban ahí con esa fe de que habían tomado Jericó y ahora estaban con fe, pero no era fe. Amén. Porque dice la palabra que todo lo que pedimos en oración creyendo lo recibiremos. Y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban actuando en sus pensamientos. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra dice, mi fe se va a mover conforme a lo que yo oiga de Dios. Mi fe va a actuar conforme a lo que yo escuche de la palabra de Dios. Pero Josué, ¿a quién estaba escuchando? Amén, estaba escuchando al hombre. Entonces, ¿cuál era su fe? Como dice el hermano, estaba presumiendo, creyendo que ese era el momento, que ese era el tiempo, cuando realmente no era ni el momento, ni el tiempo, ni la forma. Y nuestro Señor Jesucristo también nos enseña esto. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la palabra, lo vemos a través de lo que Él hace, de que Él no se mueve ni en su tiempo, ni en su momento, ni como Él quiere, sino que se mueve conforme a la voluntad del Padre. Jesucristo nos muestra que su alianza no está con el mundo, sino que su alianza está con Dios. Y vamos a leerlo para corroborarlo. Juan capítulo 7, versos del 1 al 6. Juan capítulo 7, versos del 1 al 6. Amén. Juan capítulo 7, versos del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué es lo que le dicen sus hermanos a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Tienes que irte a mostrar, ¿no? Anda, es maravilloso lo que estás haciendo, wow, es poderoso lo que estás haciendo, pero anda, muéstrate para que te vean todos. Anda para que los judíos te vean, anda a Judea para que te vean, a Judea para que te vean lo que estás haciendo. Una emoción, ¿no? Como muchas veces viene a nosotros, vamos, hagámoslo, ¿no? Vamos ya, vamos a hacerlo. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra, dice que Jesucristo no quería andar por Judea, porque procuraban matarlo, pero yo no creo que era por temor a que lo maten. No creo que Jesucristo tuviera temor de que lo vayan a matar, no, porque Jesucristo sabía quién estaba con él. Jesucristo sabía quién peleaba por él.
¿Por qué no quería ir a Judea? Jesucristo mismo lo dice en el último verso que hemos leído. Mi tiempo aún no ha llegado. O sea, no es el tiempo. Tú podrás querer ir, tú podrás querer que yo me muestre, tú podrás querer hacerme creer de que sí, de que tengo que hacerlo, pero yo no me guío por lo que tú me estás diciendo. Yo me guío por lo que el Padre me dice. ¿Era bueno lo que los hermanos le estaban diciendo si lo vemos naturalmente? Sí, era bueno. ¿No es cierto? Porque para eso vino Jesús, para predicar el Evangelio, para mostrarle a todos que el reino de los cielos se ha acercado y que se arrepintieran. Entonces los hermanos no le estaban diciendo que hiciera, entre comillas, algo malo. Le estaban diciendo, bueno, pero si dices que eres así, anda y hazlo. Pero Jesús, ¿qué le dice? Ese podrá ser tu pensamiento porque tú estás presto, pero no es el tiempo. No es aún el tiempo. No es el día, no es el momento, no es la forma, no es el lugar donde yo tengo que estar ahora. ¿Amén? ¿Estamos? Iglesia, tenemos que nosotros movernos conforme a la voluntad de Dios. Donde yo esté ahora, tengo que saber porque Dios me puso ahí. Porque es la voluntad de Dios de que yo esté ahí. No del hombre. No podemos guiarnos por lo que el hombre dice, el hombre piensa, el hombre cree, el hombre me aconseja. Tenemos que guiarnos por lo que Dios me guía. Porque al final nosotros nos tenemos que mover conforme a ¿qué? A los propósitos de Dios. A sus propósitos, a sus planes y no a los nuestros. Y vamos a ver lo que sucede después con nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51. Amén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. ¿Dice cuándo? Cuando ya fue el tiempo. ¿Quién había definido ese tiempo? Dios. O sea, vemos que no era que Cristo no quería estar en Judá por temor. Jerusalén es una ciudad que pertenece a Judá. Él no quería estar ahí por temor de que lo mataran, sino porque él se movía conforme al tiempo y la voluntad de Dios. Y no, cuando sus hermanos se lo dicen, no era ni el tiempo ni la voluntad de Dios. Pero ¿cómo Jesucristo podía reconocer eso? Porque Jesucristo pasaba tiempo con el Padre. Porque Jesucristo iba donde el Padre a recibir del Padre lo que él tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer. Y como él pasaba el tiempo con el Padre, cuando sus hermanos le hablan, Jesucristo reconoce que no era el tiempo. ¿Por qué? Porque él corroboraba toda esa información con lo que el Padre le decía. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Muchas veces, ¿por qué nos movemos en emoción? Porque no estamos yendo a buscar la presencia de Dios. Muchas veces, ¿por qué nos movemos por el impulso? Porque no estamos buscando lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Porque no estamos buscando su palabra. No estamos dándonos tiempo para ir y postrarnos delante de Él para saber cuál es el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Nos movemos en nuestro propio pensamiento o en las voces que están alrededor nuestra. ¿Por qué? Porque estoy descuidando mi tiempo con Dios. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera estado buscando del Padre? Claro, yo, bueno, sí, ¿no? Creo que tienes razón. Voy para allá. Pero ¿era el tiempo? No era el tiempo. Lo vemos. Casi al final 3 años de ministerio a todo nuestro Señor Jesucristo, acá en la tierra. Entonces, al final, después de esos 3 años, ahora sí era el tiempo. Ahora sí era el día. Ahora sí era el momento. Y dice que Él afirmó su rostro
para ir a Jerusalén. O sea, ahora sí tengo que ir para allá. Y cuando él fue para Jerusalén, ¿qué sucedió? Dios lo exaltó en lo sumo, lo puso sobre todo nombre y le dio la victoria. ¿No es cierto? Ante el pensamiento del hombre, no, pero le pegaron, le crucificaron, lo azotaron. Sí, pero todo era parte del proceso para que él tuviera la victoria. Al final, ¿quién venció? La muerte no pudo vencerlo, dice. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera ido antes? No era el tiempo. Entonces Cristo nos muestra a nosotros, iglesia, que aún Él siendo Dios, se somete a la voluntad del Padre. Y hace las cosas conforme al tiempo y a la manera del Padre. ¿No? Y nosotros, que somos adoptados, a veces nos rebelamos como teenagers ahí, rebeldes, como jóvenes rebeldes, y queremos hacer lo que queremos, cuando queremos, a la manera que queremos. Y eso le había pasado a Josué. Josué hizo las cosas a su manera, en su tiempo, y aprendió a la mala que había hecho alianza con el hombre, con el mundo, y había él mismo roto su alianza con Dios. Y ahora estaba, ¿por qué me suceden estas cosas? Porque si nosotros leemos la palabra, dice que el corazón de Josué estaba desfallecido, estaba llorando. Y a veces no terminamos así como consecuencia de nuestros propios actos y nuestros propios pensamientos. Dice que Josué comenzó a decir: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Llorando y llorando Josué. Y si nosotros ponemos estas palabras de la manera como lo dijo, no fue lo mismo que dijo el pueblo de Israel, o no era lo mismo que decía el pueblo de Israel en el desierto cada vez que veían como que algo les faltaba. Ay, Señor, ¿por qué no trajiste aquí al desierto? ¿No era mejor morir allá en Egipto? ¿No era mejor estar por allá? Y ahora le estaba sucediendo lo mismo a Josué. ¿Por qué? Porque no aprendió, no mantuvo la palabra de Dios en su vida. ¿La había escuchado? Sí, la había escuchado. ¿La conocía? Sí, la conocía. Recordemos que él había andado con Moisés todo el tiempo. Donde estaba Moisés, él estaba Josué. ¿Y dónde paraba Moisés? Amén, en la presencia de Dios. O sea, Josué escuchaba la palabra, conocía la palabra, pero parece que no la mantenía en él. Y ahora estaba igual que ese pueblo. Ay, Señor, quejándose y llorando por lo que les había sucedido. Quejándose y llorando por lo que estaba pasando. ¿Pero qué era lo que había sucedido? Josué había buscado que aliarse con el bando incorrecto. Josué se había aliado con los que no debía. Y dice que Dios le dice a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué le grita, yo siento que Dios le grita así a Josué. Lee la palabra. Y yo siento como que Dios le dice a Josué: Josué, ¿por qué estás ahí? Como que en una manera, como que un padre llamando la atención a su hijo y le está diciendo: oye, lo que está sucediendo es consecuencia de lo que tú mismo has buscado. Lo que está sucediendo es una consecuencia de que tú estás poniendo tus pensamientos por delante, tus planes por delante, y no estás haciendo lo que yo te estoy mandando a hacer. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, iglesia. Nos ponemos a llorar, a quejar: Señor, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Y no nos ponemos a analizar o a buscar de que quizás me está sucediendo como consecuencia porque yo tomé mis propias decisiones y me olvidé de buscar de Dios. Me olvidé de mantener mi relación con Dios, de seguir construyendo esa relación con aquel que me va a dar la victoria. ¿Qué pasa si nosotros hacemos amistad con el mundo, iglesia? ¿Recordamos? ¿Qué dice la palabra?
Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4, verso 4. Amén. Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que si nosotros buscamos que aliarnos con el mundo, con sus maneras, sus pensamientos, sus formas, sus tiempos, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo a la vez? Rompiendo nuestra alianza con Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo enemigos de Dios. Cuando nosotros buscamos que aliarnos con el mundo, lo que estamos haciendo, iglesia, es romper las promesas que Dios ha puesto en nuestras vidas. La alianza que Dios puso en nosotros para poder bendecirnos, para poder fortalecernos, para poder transformarnos, para poder hacernos ese barro nuevo, lo estamos poniendo en otras manos. Ese barro ya no estamos en las manos del alfarero, estamos en las manos de cualquier otro que ni siquiera sabe moldear. Porque el mundo, y como vemos iglesia, el mundo ni siquiera pueden entre ellos mismos moldearse. ¿Cómo van a querer moldearnos a nosotros? El mundo no puede con sus propios problemas. ¿Cómo va a querer acabar con los problemas de nosotros? Pero si nosotros hacemos alianza con Dios, iglesia, si nos mantenemos en su palabra, nos mantenemos en Él, en las manos del alfarero, vamos a ser moldeados conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Acaso, como siempre les digo, acaso el barro le decía al alfarero, quiero ser de esta manera? La palabra dice que el alfarero lo hacía conforme a lo que él deseaba. Pero el mundo, ¿qué dice el mundo? Yo soy lo que yo deseo ser. Cuando el alfarero dice, no, tú no eres eso. Yo te hice varón y mujer. El mundo dice, no, yo soy lo que yo quiero ser. Y si el mundo está tan confundido, ¿cómo vamos a hacer alianza con ellos? Iglesia. ¿Cómo pretendemos hacer alianza con ellos? ¿Dónde vamos a terminar? Como terminó este pueblo. Si nosotros recordamos cuál fue la promesa que Dios le dijo a Josué cuando él lo llamó. Vamos a leerla. Josué capítulo 1, verso 5. Josué capítulo 1, verso 5. Amén. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué pasó ahora? ¿No habían sido derrotados por Jai? ¿No los habían sacado corriendo? ¿Qué pasó? ¿Mintió Dios? ¿Acaso Dios le mintió a Josué? ¿Quién falló ahí? Josué. Si nosotros recordamos en capítulo 1 de Josué, cuando Dios le dice, fuérzate y sé valiente, el Señor le dice a Josué, Josué, mira que esta palabra tienes que tomarla y ponerla por obra para cada día de tu vida, para que todo lo que hagas prospere y todo te vaya bien. ¿Cuál es la condición de la ley? Amén. Medita en mi palabra en noches, escucha mi voz y haz lo que yo te digo. Y cuando tú escuches mi voz y haces lo que yo te digo, estás haciendo una alianza conmigo.
Y cuando esa alianza se mantenga, mi pacto se va a mantener. Y mi pacto es de que nadie te va a poder hacer frente en cada día de tu vida. Pero Josué dejó de escuchar la palabra de Dios, comenzó a escuchar la palabra del hombre, y él mismo rompió lo que Dios había puesto sobre ellos. ¿Quién falló? ¿Dios? No falló Dios, iglesia. Muchas veces vemos, el mundo nos dice, ¿y dónde está Dios? Que hay tanta muerte, tanta hambre, tanta. Dios está donde siempre está, pero no es el que ha fallado. ¿Quién es el que está fallando? Amén. El pecado del hombre. El pecado del hombre es el que falla, y por eso hay tantas cosas que vemos en el mundo, pero no Dios. Y Josué vino a lo mismo. ¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué? Por consecuencia de la decisión que tú tomaste. Y eso, iglesia, recordemos, iglesia, todo acto tiene su consecuencia. Todo lo que hagamos va a traer a nuestras vidas o bendición o maldición, porque el Señor nos dijo que teníamos que escoger la vida o la muerte. O sea, ¿quién es el que hace el acto? Nosotros tomamos la decisión. Y mi decisión o va a traer la bendición que Dios tiene para mi vida en el pacto y la alianza que Él hizo conmigo, o va a traer la maldición en el pacto y la alianza que yo estoy haciendo con el mundo. Y es así de simple, iglesia. Josué se estaba moviendo lejos del pacto que Dios había hecho con él. Y eso trajo consecuencias. Y no solamente fue las consecuencias para él, porque dice que murieron 36 hombres. Murieron 36 hombres que habían ido creyendo en lo que Josué les dijo. Vayan y ataquen a Jai. Entonces, la decisión de Josué trajo consecuencias sobre aquellos que estaban creyendo en él, bajo la cobertura de él, bajo el cuidado de él, bajo el mando de él. Y eso va a ser también, iglesia, nosotros como cabeza, cuando tomamos decisiones, va a traer consecuencias sobre los que están bajo nuestra cobertura. ¿Qué queremos para ellos? ¿Queremos bendecirlos o queremos maldecirlos? Gloria a Dios que Josué lo entendió. Gloria a Dios que Josué ahora, si volvemos, ahora estaba enfrentándose a 5 reyes, a 5 pueblos, quizás más poderosos que él, eran 5, quizás en número eran mucho más que él, pero ahora ¿dónde corrió Josué? A Dios. Amén. En lo natural uno hubiera dicho, bueno, vamos a buscar más pueblos también, ¿no? Vamos a buscar más pueblos, a ver, a unirnos con esto, con nosotros, a ver quién está por ahí, a ver a quién escojo para poder ser más. En lo natural, eso era lo lógico, unirse a un ejército o a ejércitos más grandes para poder ser un número mayor. Pero Josué ya había entendido de que no era el número, no era el ejército, era con quien él se aliaba, con quien hacía alianza. Y él ahora hizo alianza con Dios. Si volvemos a leer Josué 10, 7 y 8, que ya lo hemos leído. Josué 10, 7 y 8. ¿Pueden prender el aire, por favor? Amén. Josué 10, 7 y 8. Dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dice que Josué no corrió a buscar al hombre, no corrió a buscar otros pueblos que lo ayudaran, que unirse, para que sean un número mayor, para que sean un ejército mayor y tener mayor fuerza o mayor número de caballos, de carrozas o de soldados. No, Josué esta vez escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo, Josué, no temas. No temas, Josué. No temas porque yo voy a estar contigo.
Y Josué ahora creyó la voz de Dios nuevamente. Volvió a hacer esa alianza con él. Volvió a hacer ese pacto con él. Volvió a caminar conforme a la voluntad que Dios tenía para su vida. Volvió a obedecerle a Dios. Quizás esos oficiales que antes le habían hablado para ir a atacar a Jai, quizás quisieron venir, ¿no? Como a veces esas voces nuevamente quieren venir a nosotros. Quizás esas voces de los oficiales dijeron, no, Josué, si miras y Jai nos derrotó siendo un pueblo más pequeño, ahora estos son más grandes, vamos a hacer alianza con otros. Vamos a buscar otros pueblos. Y esas voces que siempre vienen a nosotros, no, mira por cómo vas a hacer esto, no, mira cómo vas a hacer lo otro, no, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y las voces que siempre están alrededor nuestro, tratando de guiarnos, tratando de decirnos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y siempre van a haber esas voces, iglesia. Siempre van a haber voces ahí. Pero ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién escuchó Josué esta vez? A Dios. Volvió a ese pacto. Volvió a esa alianza, volvió a caminar conforme a la voluntad de Dios, volvió a entender de que él era débil, de que él solo era débil, pero juntamente con Dios, él era el ejército más poderoso. Como la palabra nos dice, iglesia, en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿No es cierto, Barbarita? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra debilidad, iglesia. Reconocemos nuestra debilidad como hombres, reconocemos nuestra debilidad y reconocemos que solamente en Dios nosotros vamos a poder tomar la victoria. ¿Dios quería darle la victoria? Dios ya les había prometido que les iba a entregar la tierra prometida y les iba a entregar todo lo que pisaron, la planta espíritu, lo que estuviera ahí. Dios ya les había prometido. Dios quería entregárselos. Pero era a la manera, a la forma y en el tiempo de Dios. No a la manera y a la forma del hombre. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera buscado otros pueblos para unirse? Hubiera perdido la posibilidad de tomar la victoria que Dios tenía para él. Hubiera desechado la victoria que Dios ya había puesto delante de Marcelo, por favor. Pero esta vez Josué no. Josué buscó de Dios, escuchó a Dios e hizo las cosas conforme a lo que Dios quería, conforme a los planes de Dios. Iglesia, Dios quiere darnos la victoria. Dios quiere bendecirnos. ¿Acaso no creemos eso de que nuestro Padre quiere bendecirnos? Dios quiere derramar bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Todo tipo de bendición. Pero debemos buscarlo a Él, iglesia. Debemos escucharlo a Él para movernos conforme a sus planes, a sus propósitos, a sus maneras y en su tiempo. Sí, yo sé que muchas veces queremos conseguir las cosas rápido, que sí, no, pero mira que ya lo necesito, sí. Pero dice la palabra que Él conoce nuestras necesidades aún antes que nosotros se la digamos. Y si Él todavía no nos la da, es porque Él sabe que aún no es el tiempo que la necesitamos. Pero a veces nos desesperamos y decimos, no, sí, ya lo necesito, ya lo quiero. Y comienzo a buscar mis formas, comienzo a buscar mis alianzas, me comienzo a unir y aliar con lo que no debo o con los que no debo, a escuchar la voz del hombre antes de escuchar la voz de Dios. Sé que las cosas muchas veces se ven difíciles o se ponen difíciles, pero para Dios nada es imposible, iglesia. Lo que esta palabra dice que Josué, después de haber vivido esas derrotas, esa angustia, ese quebranto de corazón, dice que ahora subió diferente, subió con una fe poderosa. Dice que era tanta su fe de Josué, era tan fuerte esa fe que él tenía ahora en esta batalla, sabiendo que Dios estaba con ellos, que dice que se atrevió a soltar una oración que nunca nadie la había soltado.
Se atrevió a decirle: sol, detente en Gabaón. Luna, detente en el valle de Arnón. Dice que la fe de Josué estaba tan fuerte que sabía que aquel que estaba con él, que aquel que peleaba con él, era capaz de detener el sol y la luna para que su pueblo tomara la victoria. Su fe era tan fuerte que él sabía que aquel que estaba con él era aquel que aún los mares y los vientos le obedecían. Y soltó su oración. Y dice que nunca hubo un día como ese. ¿Cuál es nuestra oración, iglesia? ¿Cuál es nuestra oración? Nuestra oración va a depender de con quién nosotros estemos aliados, a quién estemos escuchando, a quién hayamos prestado oídos. ¿Estamos realmente en esa alianza con el Dios de lo imposible? ¿Estamos en esa alianza con aquel Dios que todo lo puede, como dice la palabra? Porque si nosotros estamos en una alianza con Él y nos movemos en su voluntad, nuestra oración va a ser tan poderosa como aquella oración que Josué levantó. ¿Por qué? Porque esa oración no venía del pensamiento del hombre, salió del corazón de Josué, pero conforme a los planes y la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era de que ese pueblo tomara la victoria. Sus planes eran de que este pueblo derrotara a sus enemigos. Y la oración fue conforme a esos planes, conforme a esa voluntad. Sabiendo que Dios todo lo puede. Sabiendo que para Dios nada era o es imposible. La oración de Josué fue conforme a lo que Dios deseaba. Por eso, iglesia, ¿con quién estamos haciendo alianza? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cómo nos estamos moviendo? Dice la palabra que más eran los que caían por las piedras que Dios tiraba de los cielos que los que morían por la espada de los israelitas. Dios peleando por ellos. ¿Por qué? Porque ellos se estaban moviendo en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Y eso vamos a ver en nuestras vidas, iglesia. ¿Queremos experimentar eso? Días como este que jamás se vieron. Días como este en el que el nombre de Dios es exaltado y glorificado. ¿Queremos experimentar eso en nuestras vidas? ¿Queremos ver cómo las puertas se abren, cómo los caminos se forman delante nuestro, sin nosotros hacer nada? Porque dice que ellos veían nomás cómo las piedras caían del cielo y derrotaban a sus enemigos. ¿Queremos experimentar eso en nuestras vidas, iglesia? Comencemos a movernos en la voluntad de Dios. Comencemos a buscar su palabra. Comencemos a buscarlo a Él. Recordemos, Josué conocía la palabra de Dios y escuchaba la palabra de Dios, pero no la guardaba. Estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Todos podemos decir: oh, sí, yo escuché la palabra de Dios, pero guardémosla. ¿Cómo? Como le dijo Dios a Josué: medita en ella de día y de noche, que nunca se aleje de ti esta palabra. No solamente hoy, iglesia, no solamente hoy. Abre tu Biblia todos los días, busca de Dios todos los días. No busquemos otras cosas. Yo sé que hay muchas cosas por ahí que podemos buscar y que podemos enterarnos y que podemos ver lo que hicieron aquí y allá. Pero lo que Dios le dijo a Josué es: Josué, mi palabra es la que tienes que buscar y poner por obra. Dios no le dijo a Josué: Josué, y anda, mira lo que hizo Jacob, lo que hizo Israel, anda, mira a ver lo que hizo Moisés, mira a ver lo que hizo Abraham, Noé.
No le mandó a buscar la vida de ellos para ver qué era lo que ellos hacían o decían. Les mandó a buscar lo que la palabra de Dios hacía en ellos, para que Josué lo pusiera por obra y todo le fuera bien. Pero a veces estamos así, iglesia, buscando la vida de la creación antes de las obras del Creador. Las obras del Creador las vamos a encontrar acá. Dios quiere que pongamos por obra lo que está acá. No podemos engañarnos y decir, no, sí, yo creo en Dios. Jesucristo mismo dijo, ¿cómo me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Cómo vamos a saber lo que Él nos dice? ¿Cómo vamos a saber qué hacer lo que Él nos manda? Si es que no estamos buscando lo que Dios, lo que Cristo nos dejó en su palabra. Podemos decir muchas cosas, pero en el momento de la prueba se va a ver con quién hicimos alianza, con quién nos hemos aliado. Y si nos aliamos con Dios, vamos a ver que aún el sol y la luna se van a detener, porque nuestro Dios es poderoso. ¿Lo creemos? Busquemos su palabra, iglesia. Son tiempos en los que tenemos con mayor fuerza buscar su palabra. Acá está. Esto de acá. Yo busco su palabra y cuando busco su palabra comienzo a apuntar acá. Pero esto es para mí, no para dárselo a ustedes. Pero muchos buscan muchas veces esto. Lo que él, ella escribieron, apuntaron, recibieron. Pero esto me lo habló Dios a mí, para mi vida. Nosotros tenemos que buscar esto. Lo que Dios escribió para todos. Amén. Hagamos alianza con Dios y no con el hombre. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios amado, porque tú has hablado en nuestras vidas en este día. Oh Señor, gracias te damos porque tú, a través de tu palabra, Señor, nos has mostrado cuál es tu voluntad. Tu voluntad es que nosotros, Señor, hagamos alianza contigo. Que nos mantengamos en esa alianza, en esa unión, Señor, juntamente contigo. Que nos mantengamos, Señor, en ese camino que tú has puesto delante nuestro para que nosotros nos movamos conforme a tus propósitos y a tus planes, Señor. Hoy tú nos has mostrado que nuestros oídos tienen que estar, Señor, atentos a tu voz, a tu guianza, y no a la voz o la guianza del mundo, del hombre. Porque muchas veces, Señor, el hombre, Señor, falla. Muchas veces el hombre, Señor, bendito Dios, toma decisiones conforme a sus pensamientos naturales y no conoce, Señor, las cosas que están por venir o los planes que tú tienes para nosotros. Por eso hoy, Señor, nosotros abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, nosotros hacemos ese compromiso delante tuyo, Señor, de volver a esa alianza contigo, volver, Señor, a buscar de ti, Señor, volver, Señor, a poner ese tiempo que necesitamos, Señor, para escudriñar tu palabra, para venir a tu presencia, para alabarte, para adorarte, para orar, para clamar, Señor, para recibir de ti lo que tú quieres, Señor, para poder movernos en tus maneras, en tu tiempo y en tu forma, Señor. Hoy, Señor, pongo todos mis pensamientos delante tuyo. Pongo todos mis pensamientos naturales, Señor, en tus manos para que seas tú transformando, Señor, mis pensamientos. Para que seas tú renovándolos. Para que seas tú, Señor, bendito Dios, haciendo en mí lo que tú deseas, Señor, conforme, Señor, a tus planes. Tú conoces mi corazón, conoces lo que hay en mí, conoces en lo que yo me he movido, conoces lo que he hecho, conoces las decisiones que he tomado. Y has visto las consecuencias también que muchas veces esas decisiones han tenido en mi vida. Pero hoy, Señor, yo me inclino delante tuyo, Señor. Yo pongo toda mi vida delante de ti, Señor. Hoy, Señor, bendito Dios amado, yo abro mi corazón a ti, Señor, para que a través de tu palabra seas tú, Señor, guiando mis vidas, guiando mis pasos, mis caminos, Señor. Y tu palabra sea esa lámpara a mis pies, Señor. Hoy, Señor, yo vuelvo a ti. Yo regreso a ti, Señor. Si por ahí, Señor, yo me he quizás alejado, Señor,
de la búsqueda que tenía, Señor, de tu palabra. Si quizás yo he perdido ese primer amor, Señor, y he comenzado a buscar, Señor, en otras cosas, Señor, lo que solamente tú puedes darme. He comenzado a moverme, Señor, en lo que el hombre dice, Señor, creyendo que así tendré victoria. Hoy, Señor, bendito Dios, yo rompo todo aquello. Rompo esa amistad con el mundo y comienzo, Señor, a construir nuevamente, Señor, este camino contigo, Señor. Ese camino a través de tu Hijo amado. Ese camino a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese camino que me enseña todo lo que tú hiciste por mí. Ese camino que a través del Consolador me recuerda todas las cosas que tú dejaste para mí. Gracias te doy, Señor, porque tú no me has desechado a pesar de mis faltas, de mis rebeliones. Así como no desechaste a Josué y le dijiste, levántate porque estás con tu rostro a suelo. El pueblo ha pecado. Necesitas limpiar ese anatema. Y hoy, Señor, tu palabra me ha hablado así, Señor. Hoy tú me has dicho, Señor, levántate. No pongas tu rostro en el suelo y comienza a levantar tu mirada a mí. Hoy levanto mi mirada a ti, Señor, para que seas tú ayudando a limpiar mi corazón, mi vida, mis pensamientos, para ir y tomar la victoria que tú tienes para mi vida. Hoy reconozco en fe, Señor, de que tú quieres, Señor, lo mejor para mi vida. Y que tú moverás, Señor, detendrás el sol y la luna, Señor, si es necesario, para yo tener victoria. Que tú detendrás, Señor, bendito Dios, los mares y los vientos, para que yo, Señor, pueda llegar al lugar que tú, Señor, ya dispusiste para mí. Tú, Señor, abrirás los mares para que mis enemigos no puedan tocarme, Señor. Oh, bendito Dios, mi fe hoy día, Señor, la pongo en ti, a través de tu palabra. Y te pido que me ayudes a que siga creciendo. Que siga creciendo, Señor, para decirle a la montaña, muévete, y ver cómo esa montaña se moverá. Confío en ti, Señor, creo en ti. Pongo mi vida en tus manos. Siga ahí orando, iglesia. Siga clamando al Señor. Solo tú conoces, solo nosotros, cada uno, en nuestro interior conocemos lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando. Pero preguntémonos también, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a esta situación? ¿Dónde basé mis decisiones? ¿En dónde las basé? ¿A quién escuché? ¿A quién presté oídos? ¿En dónde puse mi confianza? Y deja que el Espíritu Santo te ministre y te muestre y limpie todo lo que tenga que ser limpiado. Y deja que Él te fortalezca y te muestre el día, la forma, la manera en que tengas que ir y tomar la victoria. Quizás es todavía un proceso más que tengas que pasar. Quizás el proceso todavía recién inicia o estás por la mitad o todavía aún no va a llegar el fin. Pero si estás caminando con Él, si estás de la mano con Él, créeme, nada va a ser imposible. Y la victoria va a estar delante tuyo. Así que sigue ahí, deja que el Espíritu te ministre y que te hable. Deja que la palabra de Dios sea ministrando a tu corazón. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez y tú la has recibido y hoy tu corazón te ha dicho, yo quiero comenzar a caminar, a hacer alianza con ese Dios, a comenzar a caminar conforme a sus planes, conforme a los propósitos que Él tenga para ir y tomar la victoria, para no tomar las decisiones conforme a mis pensamientos, sino conforme a su voluntad. Si hoy tu corazón quiere hacer ese pacto con Él, esa alianza con Él, la palabra nos dice que solamente es a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Que solamente a través del sacrificio en la cruz que Cristo hizo por nosotros, de derramar su sangre, nuestros pecados fueron perdonados, para que ahora podamos entrar confiadamente al trono de gracia de nuestro Padre. Así que si tú quieres moverte en esta alianza, en este pacto, tienes que entregarle tu vida a Él. Así que si tú quieres entregarle tu vida a Él en este día, repite esta oración de fe juntamente con nosotros. Oración que tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Oración que tiene que confesar con tus labios lo que tu corazón está creyendo.
Y si tú ya habías hecho esta oración, pero por situaciones que solo tú conoces, te alejaste de aquel pacto, de esa alianza, de esa voluntad, pero hoy tu corazón quiere reconciliarse con Él, para volver a caminar con Él, para volver a escuchar su voz y a moverse conforme a sus planes. Si hoy tú quieres reconciliarte con Él, también repite esta oración juntamente con nosotros. Así que ya sea que lo estés recibiendo por primera vez o reconciliándote con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado en mi corazón el día de hoy. Y hoy yo reconozco mis faltas, mis pecados, mis rebeliones. Hoy yo reconozco, Señor, que me he movido conforme a mis pensamientos. Pero hoy, Señor, yo te pido que perdones mis pecados, que laves mis vestiduras. Hoy, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido que seas tú mi Señor, que seas tú mi pastor y que sea yo esa oveja de tu redil. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a ser testimonio del poder transformador que hay en tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.